aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto
solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más, no daré la gloria a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre tu Cristo Rey y Señor.
vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz, dice esta alabanza. Porque ¿a quién podremos ir? ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 93. Yo quisiera hablarte. Himno número 93. Yo quisiera hablarte de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie
por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Cuando mi vida estaba llena de tristeza, Él me extendió la mano. Ese es al Dios que alabamos y glorificamos, aquel que nos extendió la mano cuando más lo necesitamos. Es al Dios que predicamos, hermano, hermana, a ese Dios verdadero. Vamos a entonar la alabanza en el himno 185, La senda ancha. Himno número 185. La senda ancha dejaré, yo quiero por la costa andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Aquel que nos rescató, aquel que nos ayudó, aquel que extendió su mano en ese momento de dolor, nos sacó de ahí. Y no solo nos dio eso, no solo se ha conformado con sacarnos de ahí, sino que ha preparado mansiones celestes para que usted y yo podamos reinar junto con Él. Esta alabanza dice: no puede el mundo ser mi hogar, porque si somos hijos del Rey de los cielos, nuestra casa no es aquí en la tierra. No puede el mundo ser mi hogar, y hace la invitación: oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? Una tierra que no podemos comparar con esta. En esta tierra hay dolor, sufrimiento. Ahí el dolor no existe. No hay necesidad de sol, porque la presencia de nuestro Señor es la que ilumina la nueva Jerusalén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar ese estribillo que dice: en esta reunión Cristo está.
En esta reunión Cristo está, lo ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre allí estaré, allí estaré, allí estaré. En esta reunión Cristo está, lo ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, y su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, y su espíritu me hace. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. No hay Dios que iguale a tus obras como las que haces tú. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre. Hay poder, poder sin igual en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder sin igual en la sangre que él vertió. Hay salud, salud sin igual en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud sin igual en la sangre que él vertió. Hay poder, poder sin igual en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder sin igual en la sangre que él vertió. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, que es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, que es Cristo el que va. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. El polvo de donde estoy, ponerme en vuelo. El polvo de donde estoy, ponerme en vuelo. Si quieres también confiar.
confía, te tiene que levantar. Si usted está pidiendo algo, hermanos, si en su petición, en su oración, usted está pidiendo algo que parece que nuestro Dios no le ha cumplido, confíe, siga pidiéndoselo, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Entonces confíe, hermanos. Vamos a entonar la palabra del Señor es fiel, y así le vamos a dar lugar a nuestro hermano que trae su bendita palabra. La palabra del Señor es fiel, sus promesas cumplirán. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasa. Él ha dicho que al cielo irá todo aquel que crea en Él. La palabra del Señor es fiel, sus promesas cumplirá todo aquel que cree en Él. La palabra del Señor es fiel, sus promesas cumplirán. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él ha dicho que al cielo irá todo aquel que crea en Él. La palabra del Señor es fiel, sus promesas cumplirá todo aquel que cree en Él. Así le damos lugar a nuestro hermano. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a abrir nuestras escrituras allá en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 12. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Alabado sea el Señor. Capítulo 12, segundo libro de Samuel. Vamos a leer sus primeros 14 versículos. Lo hacemos de la manera en que estamos enseñados, alternadamente, convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová:
Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Padre glorioso, en esta tarde hemos leído tu palabra. Te agradecemos por esta bendición que tú nos das, Señor. En esta noche vamos a meditar en ella, a presentar tu palabra, la enseñanza, la vida, el corazón. Permite, Dios mío, que a través de tu palabra nuestra vida pueda ser edificada. Toma tu pueblo, Señor, y permite que como la lluvia la tierra sea tu palabra en nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, ocupe su lugar. Alabado sea el Señor. Creo yo, hermanos, o conforme a la palabra, David no es el primer hombre que pecó. En la Biblia nos habla, hermanos, de personas que pecaron de diferente manera. Por ejemplo, el primer hombre, Adán, pecó desobedeciendo a Dios, transgrediendo lo que Dios le había ordenado. Y así sucesivamente, decíamos, hay cuantos hombres. Pero que Dios de una manera especial tratara de reaccionar, o que, más bien dicho, sí, reaccionar sobre quien ha transgredido, sobre quien ha pecado. Y hacía mención, ¿verdad?, acerca del pecado de Adán y de Eva. Cuando estos desobedecieron a Dios, Dios los confrontó. Y Dios les dice que ellos habían desobedecido el mandato de Dios. Es decir, yo quiero que veamos que en ese caso Dios los llama a juicio. ¿Sí? Tenemos el otro personaje cuando Israel entra a la tierra de Canaán. Precisamente, hermano, cómo aquel hombre había robado el manto babilónico y lo había escondido, y de esa manera también pecando contra Dios, contra lo que Dios había establecido, y cómo sobre ellos ya viene directamente un juicio. Pero aquí nos llama la atención, hermano, de qué manera Dios confronta el pecado de David. Como en este relato, mucho se ha dicho, hermano, que esta parábola que Natán presenta era para, de una manera, hermano, saber llegar a David y hacerlo reconocer su pecado. Pero cuando la palabra del Señor nos describe de qué manera lo hace,
es con la finalidad de que David reconociera el mal que él había hecho, ya que en esta ocasión había cometido tanto adulterio como también había cometido homicidio. Quizás en el homicidio él no tomó la espada para matar a Urías, pero sí había ordenado al general que lo pusiera frente a la guerra, a lo más fuerte de la guerra, y que fuera muerto por los de Amón. Entonces vemos, hermano, que este pecado que David había cometido no solamente no lo dejaba dormir, sino que además de ello podemos ver, hermano, cómo Dios confronta a este hombre, haciéndole ver su pecado, la gravedad de su pecado. Y creo yo, hermano, que Dios esperaba en David aquellas palabras que él señala en el verso 13: pequé contra Jehová. Es decir, Dios esperaba la reacción en David, hermano, de reconocer su pecado y arrepentirse de lo que él había hecho. Pero a través de todo esto, hermano, meditando, ¿por qué Dios? ¿Cuál fue la razón en la cual Dios trata de una manera especial ante el pecado de David, ante el adulterio? Conforme a la ley, tenía que ser apedreado. Él juntamente con Betsabé. Y no solamente eso, sino que además había cometido homicidio. Y en la ley, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero cómo Dios tiene misericordia de este hombre. Hermano, qué hermosa palabra encontramos a través de este relato. Podemos ver a un Dios misericordioso. ¿Sí? Un Dios misericordioso no solamente con unos cuantos, sino un Dios misericordioso para toda la humanidad. Como dijo David, que por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Sí? Porque nunca han declinado sus misericordias. El profeta dijo que nuevas son cada mañana. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros conozcamos quién es ese Dios, y que si hasta el día de hoy nosotros estamos con vida, si hasta el día de hoy el Señor nos concede, hermano, la vida, es precisamente porque, como dice en su palabra, Él no quiere que ninguno perezca. Sí, Él no quiere que ninguno perezca. Entonces podamos ver, hermano, a través de este pasaje hasta dónde llega la misericordia de Dios. Porque si usted puede leer el último versículo del capítulo 11, dice, hermano, mas con todo esto que David había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pero como Dios, decía de una manera, trata con David para que él reconociera, para que él se diera cuenta de su situación, de su condición delante de Dios, de su condición delante de la ley, y que esto traería a su vida prejuicio, o más bien dicho, daño, más bien dicho, traería a su vida, hermano, desolación. Pero qué hermosas palabras dice en el verso 13, ¿verdad? Cuando David reconoce, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo David pudo sentir esas palabras en su vida? ¿Cómo David pudo recibir ese consuelo, esa fortaleza? Bien, ¿por qué, hermano, meditar en este pasaje? Es precisamente, hay dos razones. Número uno, para que nosotros veamos cómo Dios actúa ante el pecado.
Y mire, el apóstol Juan, en el capítulo 2, él ha dicho, ¿verdad? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero ¿qué dice? Pero si alguno hubiere cometido pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, la razón es para que nosotros conozcamos cómo Dios actúa ante el pecado, ante la maldad. Hace unos días atrás, hermano, andando en estos asuntos, escuchábamos a un pastor decir, hermano, acerca del adulterio, dice, es pecado y tiene que ser castigado. La fornicación es pecado. Pero él nos preguntaba y decía, ¿y la mentira dónde queda? ¿Sí? ¿Dónde queda la mentira? Y él decía estas palabras porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, pero ¿te has preguntado si no eres mentiroso? Y el mismo castigo tendrá el mentiroso como el homicida. ¿Sí? Entonces, hermano, ante la vida que nosotros llevamos, eso nos pone, hermano, en peligro. Eso nos pone en una situación en la cual nosotros tenemos que enfrentar nuestras actitudes delante de nuestro Dios. Pero qué maravilloso. Y cito una vez más lo que dijo el apóstol Juan: y si alguno hubiere cometido pecado, tenemos abogado para con el Padre, y es Jesucristo. Pero hay otra razón, hermano. Dios confronta a David ante su pecado. ¿Por qué razón? Y quiero que vayamos a considerar allá en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y vemos, hermano, lo que allí se nos señala. Allí nos habla, una vez que Saúl había desobedecido, no había cumplido el mandato que Dios le había dado por conducto de Samuel, Dios lo desechó. ¿Sí? Ahora, nos dice la palabra, ¿verdad?, que Samuel es mandado a Belén, o es enviado a Belén, donde Dios levantaría allí, hermano, al rey siguiente. Y vemos, hermano, dice en el verso 6 en adelante del capítulo 16: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Vea usted la palabra que dice, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Veamos aquí, en este relato, Dios, decíamos, había mandado a Samuel para ungir al próximo rey. Dice la palabra, dice la escritura, que Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos
delante de Samuel, pero a ninguno de estos escogió. Hasta el último Dios lo eligió. Y este último era David. Vemos, hermano, decía en el verso 7, porque yo le desecho. Parece nada, hermano, pero este término que encontramos en este versículo, desechar, no tomarlo en cuenta. En otras palabras, lo que se desecha es lo que no se utiliza. Entonces, ¿qué había hecho Dios con sus 7 hermanos? Los había desechado, pero de aquellos escogió a uno, y ese uno era David. Dios escogió a David. ¿Sí, hermano? ¿Por qué Dios entonces lo vemos, hermano, hacer que David reconozca su pecado? ¿Por qué no Natán solamente se presentó delante de él y decirle: David, perverso, eres un vil pecador, así que estás desechado para Dios? No. Por eso decía que Dios, hermano, sabía, Él es omnisciente, Él estaba consciente, hermano, o sabía que David iba a reconocer su pecado. En otras palabras, se iba a arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios trata de una manera especial con este hombre? Porque en un principio Dios lo había escogido. ¿Sí, hermano? Ahora, la palabra del Señor nos enseña por qué a veces Dios nos confronta con nuestro pecado. Y decía, hermano, no pecados enormes, con una simple mentira es pecado. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, dice la palabra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios, o será, hermano, que Dios quiere que nosotros nos incomodemos por lo que estamos haciendo? Y esto nos lleva, hermano, a nivel general a pensar qué es aquello que estoy haciendo delante de Dios. ¿Será que a Dios le agrada lo que yo hago? ¿Será que Dios está de acuerdo con lo que yo hago delante de sus ojos? ¿Por qué Dios nos confronta? Y si analizamos lo que dice en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, porque Dios lo había escogido. Ahora, ¿a cuántos de los que nosotros aquí estamos el Señor nos escogió? El apóstol Pablo ha dicho a los efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios, mis amados hermanos, a través de su palabra, a través de la lectura de la palabra, a través del mensaje, Dios señala cómo nosotros estamos viviendo, cuál es la condición de vida que nosotros presentamos, por qué Dios lo hace. Precisamente para que nosotros, como David, digamos: he pecado contra Jehová, porque Él nos ha escogido. Y mire, quiero que vayamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, el verso 26, gloria al Señor, al versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 30. Gloria a Dios. Quiero que lo leamos todos. Si lo encontró, vamos a leerlo todos con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cómo dice la palabra? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El verso 26 comienza: mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Es otra versión, lo traduce por llamado, ¿sí? Dice la palabra: mirad, pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Es decir, Dios, ¿por qué te llamó? ¿Dónde se encontraba David cuando Dios lo llamó? Era el más pequeño, ¿sí? Él se encontraba haciendo el trabajo de un esclavo, de un sirviente, ¿sí? De allí el Señor lo llamó, porque ese era el trabajo de un sirviente. No lo llamó, hermano, estando allí junto al palacio, no. Dios lo llamó cuando este hombre, hermano, o cuando este joven en aquel entonces no significaba nada para la sociedad ni para sus padres. De allí el Señor lo llamó. Es por eso que Dios le dice: David, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo no valoraste el que Dios te haya llamado? Y hermano, y en el pasaje que leíamos, volviendo al segundo libro de Samuel, dice el verso 8, ¿sí? O dice del verso 7, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te escogí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Y dice el verso 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ve cómo Dios te escogió. Subrayo una vez más: ¿dónde estabas, David, cuando Dios te escogió y te puso por rey sobre Israel? Ahora, cuando nosotros decíamos nos encontramos en acciones que desagradan a Dios, podemos, hermano, ir al pasaje que hemos leído, primera a los Corintios 1:26. Mira el llamado. Mira el llamado que Dios te ha hecho. Y como ha señalado, hermano, aquí el apóstol Pablo, que no somos muchos sabios, ¿sí? Que no somos poderosos, no somos, hermano, más que lo débil, lo necio del mundo. De lo peor el Señor nos ha escogido, hermano. ¿Y sabe qué somos hoy en día? Por la gracia y la misericordia de Dios, somos sus hijos. ¿Sí? Y como recompensa, hermano, al haber creído en Él, tenemos la vida eterna. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa escena como David, ¿qué estamos haciendo en una vida de pecado? En una vida de mentira, en una vida de falsedad, en una vida dominada, controlada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por la carne, por todo ello. ¿Qué estamos haciendo? Hagamos valer de dónde el Señor nos escogió. Y lo maravilloso que dice el Señor Jesús en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso, hermano. Así que esto nos ayude a considerar nuestra vida, nuestro diario caminar delante del Señor. Dice en otro pasaje el profeta, el apóstol, que Dios no nos ha llamado a inmundicia. El apóstol Pedro.
Por eso Él dice, si invocáis por Padre en el capítulo 1, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Dice que debemos ser sabios en toda vuestra manera de vivir. Sí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es decir, el Señor nos ha llamado, como dijo también el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él nos ha llamado para vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Él. No solamente del pecado más grande hasta el pecado más pequeño. Sí. Dirá el Señor en su momento, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para eso el Señor nos ha llamado. Para eso el Señor nos ha escogido. 2. Otra razón por la cual Dios confronta el pecado de David, lo vamos a encontrar en el libro histórico de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, allí, ¿verdad? El apóstol dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice, hijo de David, varón conforme a mi corazón. ¿Quién está hablando aquí? Dios. David, por eso se dice que David es conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Dios, o más bien dicho, David era amado de Dios, pero era una persona, quiero presentarlo de una manera literal esto, hermano. Era una persona conforme a lo que Dios quería. Sí, estoy hablando de una manera humana para explicarme con ustedes. Usted va a contratar, va a hacer una casa, ¿sí? Y usted va a contratar a un albañil. Y usted le dice a aquella persona o a aquel albañil, yo quiero mi casa así. Y dicen, no, es que, mire, le queda mejor de esta forma. A quien usted está contratando no se está adaptando a lo que usted quiere, sino que a lo que él quiere, no a lo que usted quiere. David, dice la palabra, era conforme al corazón de Dios. David era un hombre manso, ¿sí? David era un hombre obediente. David era un hombre temeroso. Y lo podemos ver, hermano, en la biografía que nos presenta la Biblia. ¿Cuándo cree usted que David cobró venganza de que Saúl estaba persiguiendo? Nunca, hermano. En 2 ocasiones los tuvo a su merced solamente para matarlo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Porque David era conforme al corazón de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No así era David. David era un hombre obediente, un hombre temeroso. Él nunca, hermano, destruyó a la familia de Saúl. No, fue su gente. Fue, hermano,
Su general inclusive fue el que lo hizo, pero él nunca lo hizo. Nunca cobró venganza, pues. Eso nos habla, hermano, de que David era el modelo que Dios quería. Pero ¿en qué momento David vino a perder eso? Mire, cuando Dios hace confrontar a David su pecado, es que David se desvió del camino. Y para que David volviera otra vez al camino, Dios tuvo que confrontar su pecado. Mira, tú no eras así. ¿Qué te pasó? No olvidemos que David era humano, ¿sí? Así como dice Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, así también era David. Pero cuando Dios le confronta su pecado, su falta, es para que él, hermano, enderezara su camino. ¿Sí? Entonces, si Dios por medio de confrontar su pecado, enderezó el paso, enderezó su camino, muchas veces también a nosotros nos sucede lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el modelo de vida que nosotros llevamos no es conforme a la voluntad de Dios. Como se lo dijo el Señor al pueblo de Israel: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, hermanos, Él nos ha hecho nuevas criaturas, ¿sí? Con nuevos pensamientos, con nuevas acciones, ¿sí? Pero cuando nosotros nos apartamos de ese modelo de vida, ¿qué es lo que hace Dios? Por eso dice el autor a los Hebreos, por eso existe la disciplina. Porque muchas veces nosotros no hemos combatido contra el pecado hasta la misma muerte. No, es por eso, hermano, en el capítulo 12 encontramos cómo dice el autor, hermano, que por eso viene la disciplina. Vamos a ver qué nos dice la palabra para no errar. Hebreos capítulo 12. Alabado sea el Señor. Todos sabemos que la palabra disciplina es corrección, ¿sí? Ese es uno de los significados que tiene la palabra, es corregir. Capítulo 12, dice la Escritura, verso 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice la palabra, hermanos? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Esto fue lo que Dios hizo con David. David, tú eras el modelo que yo escogía, que yo quería. Pero ¿qué te pasó, David? Ahora vemos, hermano, Dios de esta manera disciplinándolo. Y allí vienen disciplinas fuertes a la vida de David. La muerte del bebé. Él estuvo orando para que Dios lo sanara. Se murió. Allí viene, hermano, la muerte entre sus hermanos. Violan a su propia hija. Absalón, hermano, mata a su propio hermano. Él tiene que enfrentar todo esto. ¿Por qué? Precisamente porque Dios estaba enderezando sus pasos.
Ahora, hay cosas en nuestra vida, hermano, que nosotros enfrentamos. Y cuidado, porque muchas veces pensamos que es una prueba. No, hermano. Muchas veces es por nuestra forma de actuar. Dios tiene que enderezar nuestros pasos. Así nos enseña en el caso de David. David tuvo que enfrentar dolores, sufrimientos, hermano, angustia, desesperación. Imagínese huir de su propio hijo. ¿Por qué? De esta manera Dios confrontó su pecado. De esta manera Dios trató con su pecado. Como dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces nosotros tengamos ese cuidado de cuál es la vida que nosotros estamos llevando delante del Señor. Aunque David dijo en un momento, ¿verdad? O años después, prefiero caer en las manos de Jehová porque sé de sus muchas misericordias. Entonces, este pasaje, este relato nos muestra cómo Dios, o cuál es la razón por la cual Dios confronta el pecado. Número 1, porque Dios nos escogió, porque de nosotros tuvo Él misericordia, ¿sí? Y Él nos escogió para vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Entonces Dios tiene que confrontarnos para que nosotros cumplamos ese propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y número 2, porque ese no es el modelo. Cuando nosotros nos apartamos de su camino, desobedeciendo, permitiéndolo, dando rienda suelta a nuestros pensamientos, a la carne, es precisamente, hermano, porque Dios, ese no es el modelo de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día dice a Dios le interesa el corazón, lo de adentro y no lo de afuera? Es mentira, porque a Dios le interesa todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. En esta noche póngase en pie. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Sí, ¿cuál es la vida que nosotros llevamos delante de Él? Hermano, Dios nos advierte a través de su palabra. Yo creo, en muchas ocasiones hemos leído esta historia, este relato, pero Dios hoy nos lleva a pensar que Dios tiene que tratar contra el pecado. Dios tiene, hermano, que tratar contra esa vida de desobediencia, de rebeldía. Dios tiene que tratar con aquella vida que le permite, que le abre la puerta al pecado, a la maldad. ¿Por qué? Porque Él nos escogió y porque Él no quiere que nosotros vivamos así. Es por eso que si en esta noche, ¿cuál ha sido nuestra vida delante del Señor? ¿Por qué no venimos delante de Él? Porque en David hubo disciplina, en David hubo castigo. Sí. Dios nos advierte a través de su palabra para que nosotros vivamos en este tiempo de una manera que a Él le agrade, de una manera que su nombre sea glorificado. Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reflexión a través de tu palabra, Señor, a través de la cual tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de la cual, Señor glorioso, tu palabra nos lleva a reflexionar cuál es nuestra vida, cuál es nuestra acción delante de ti, oh Padre de los cielos. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca. En esta noche, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que tú tomes nuestra vida, nuestro corazón, la vida de tu pueblo, Señor,
Ten misericordia de nosotros, bendito Padre. Tú conoces cuál ha sido nuestro accionar delante de ti. Pero como dices en tu palabra, tú no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es por eso que en esta noche a ti venimos, Padre, implorando, Señor, que tengas compasión de nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Padre eterno, que tu Espíritu Santo tome nuestra vida, tome nuestro corazón delante de ti, oh Padre de la gloria. Que tu gracia, que tu bondad, que tu misericordia nos guíe siempre, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos honrarte en nuestra vida. Porque quizás, Señor glorioso, no estamos viviendo conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, sabiendo que un día no muy lejano, Señor, nos presentaremos delante de ti para dar cuentas por lo que estamos haciendo. Por eso en esta tarde te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo venga a ser en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre eterno. Gracias pues te damos, Señor, y que tu Espíritu nos guíe siempre a esa vida en comunión contigo, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu hijo, a tu hija, Señor de la gloria, para que cada día podamos, Señor, tomar en cuenta lo que tú tienes para con nosotros. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias te damos pues por ello, Padre.